Buenas tardes, disculpen la demora. Estaba esperando, eh, estaba esperando que alguien más se sume, pero parece que todavía están en ese periodo de relajación post-examen, ¿no? Bien. Eh, Tenían algunas dudas con respecto al examen parcial. Yo el mismo día del examen, digamos, mientras ustedes estaban rindiendo, yo también estaba intentando resolver el examen de la manera más rápida posible, así si llegaba a tiempo me daba para ayudarles. Bueno, en algunas cositas pude ayudarles y en otras quizás no. El examen, en mi opinión, fue mucho más sencillo que el primer examen parcial del cuatrimestre pasado. Fue mucho más fácil. Muchos menos ajustes, muchas menos trampas. eh, Así que no considero que haya sido un examen difícil, ¿sí? De hecho, después del examen estuve hablando con algunos chicos y muchos habían llegado al mismo saldo de la cuenta mercaderías, así que eso alivia mucho. Quiere decir que el examen está todo bien si el saldo de mercaderías es correcto. Y no. Quizás algunos asientos tienen distintos y quizás ahí la cuenta CMB no les dio igual. Pero ya es un gran alivio saber que el rubro de mercaderías coincide con la solución del profesor, ¿no? Bien. Yo tengo acá, que pasaba en un grupo esta solución, que es la solución de los docentes. Habrán dado cuenta de que ellos no son muy, no es que explican mucho en su solución, nada más se limitan a hacer los asientos de ajuste y después a mayorizar la cuenta mercaderías. Yo estuve revisando esta solución con la que yo había hecho el martes pasado, ¿sí? El martes pasado había hecho esta solución, ¿sí? Y, bueno, como estarán acostumbrados, yo trato siempre de poner una leyenda debajo de cada asiento a modo de explicar qué es lo que hice. Estuve controlando y tenemos casi todos los asientos iguales. El saldo de mercadería es exactamente igual. ¿Vieron que está marcadita con una X acá al costado? Bien, todos los asientos que están marcaditas con una X es porque coinciden exactamente con los asientos de la cátedra. Hay uno que tengo distinto, es este, fíjense, mercadería a CMB por las 10 unidades de diferencia entre el recuento del auditor y la empresa, en 10 unidades por el costo de reposición, que es 26, a mí me dio 260. Ellos hicieron el asiento, ellos hicieron por 250. Hay uno que está acá, 250. Creo que esa diferencia de 10 pesos entre 10 unidades por 26 y 10 unidades por 25 debe estar en algún otro asiento. Es por eso que justo coincide el saldo. Pero, más allá, yo esta solución que les preparé, les puedo mandar si quieren, ¿sí? Les puedo mandar para que la revisen, ¿sí? Está bastante explicado, bastante. Pero quisiera saber más que nada las consultas que tengan ustedes. ¿Qué no les quedó claro del examen? Creo que en el grupo, si mal no me equivoco, uno de ustedes preguntó por la nota de crédito, ¿puede ser? A ver, tengo que revisar. Sí, yo era que pregunté sobre la nota de crédito, el asiento ese que hizo la solución del profesor, no, o sea, para mí lo que hizo es la venta ahí y después, bueno, sí entendí la mercadería CMB por los 1500, Sí. pero la otra parte no.
Porque dice producto A por la nota de crédito, entonces yo esperaba otra cuenta. A ver, vamos a ver la nota de crédito. Acá, del seguimiento de operaciones posteriores al cierre se destaca la nota de crédito efectuada el día 5 de enero a la Biciveloz por la devolución. Es una devolución de mercaderías. ¿Sí? Nada más que acá, a diferencia por ahí de otros planteos, no, nos dice el documento que respalda esa devolución. Pero es simplemente eso, es una devolución de mercaderías. Recuerden que las ventas siempre son netas de bonificaciones y devoluciones. Entonces, todas las devoluciones que tengamos, tenemos que registrarlas. ¿Y cómo se registran? Revirtiendo el asiento de ventas. Justamente lo que hizo acá la cátedra en este asiento. ¿Sí? Eso fue lo que hizo. Y como la devolución tuvo lugar el día 5 del 1, es decir, después del cierre del ejercicio, y siempre, no diga lo contrario, se presume que el inventario se hace en fecha de cierre, es lógico pensar que esa mercadería no estaba inventariada, por eso vuelven a cargar a la existencia final. Eso fue lo que hicieron con ese punto en particular. No sé si quedó claro. Sí, sí, sí. Las 10 unidades esa que, o sea, entre el 250 y el 260, que creo que está ahí en la diferencia del 585 por 25 o el 585 por 26 del último asiento, ahí a lo mejor se consiguió los Sí, debe 10. ser por esa diferencia. Yo creo que cuando ellos hicieron este asiento, acá, el de 250, me imagino que habrán considerado un precio de 25 y no por el costo de Claro, reposición que era de 26. ¿Sí? Después lo compensan, creo que acá. en el último, sí, ahí. Porque yo había hecho distinto eso y bueno, y después traté de ver qué es lo que, porque era el 585. Porque yo tengo por 575. ¿Sí? Claro. Y ellos lo tienen por 585, nada más que el otro asiento lo hicieron por 260 y yo por 250. Por eso se compensa la diferencia y termina dando lo mismo. ¿Sí? Bien, espero que les haya ido medianamente bien. Desconozco cómo le habrá ido en la teoría. Sé que era larga. El cuatrimestre pasado eran 50 preguntas. Ahora Esquivel subió la apuesta y creo que hizo 60. Pero bueno, a ver, ¿qué pasó el cuatrimestre pasado con respecto a la teoría? Les cuento. También hizo, o sea, la metodología fue exactamente igual ahora, nada más que la diferencia fue que eran 50 preguntas. Todos se asustaron, todos se preocuparon, porque dijeron, bueno, es imposible, no sé cuánto tiempo le dieron ahora, pero el cuatrimestre pasado le dieron 1 hora para contestar las 50 preguntas. Muchos le reclamaron, muchos le dijeron, profesor, es imposible contestar tantas preguntas en tan poco tiempo. La cuestión es que él, ante tantos reclamos, ¿qué hizo? Tomó la decisión de que iba a Aumentar. revisar, ¿no? No, seguí. Él iba a revisar las notas y de acuerdo a lo que él tomaba como una especie de promedio de cuánta gente llegó a contestar las 50, cuánta gente llegó a contestar 40 y así, haciendo un promedio, iba a bajar un poco la exigencia para al momento de poner las notas. ¿Sí? Bueno, o menos de esa manera corrigió el cuatrimestre pasado. De hecho, mucha gente pensó que no iba a aprobar y terminó aprobando, justamente por esta consideración que él tuvo al momento de corregir. Mi opinión personal es que él sigue siendo un paranoico de que se copien, de que resuelvan de a dos, de a tres, en grupo. Entonces, ante esa paranoia, él reduce el tiempo, aumenta la cantidad de preguntas. No sé, no sé qué quiere lograr con eso, pero bueno. Bien, vamos a empezar con los temarios del segundo parcial.
Lo bueno que tiene esta segunda parte es que es más corta, ¿sí? Vamos a tener menos temas. Tenemos como temas deudas comerciales, vamos a ver algo de deudas fiscales, ¿sí? Patrimonio neto y informes o dictámenes. Si uno empieza a comparar la cantidad de temas, diría, bueno, no es tan corto. El tema es que la mayoría de nuestras clases, de acá hasta el segundo parcial, nosotros nos vamos a ocupar de informes. Porque si ustedes pueden buscar, pueden hacer un relevamiento si quieren, y desde el 2014, más o menos, hasta el cuatrimestre pasado, todos los segundos parciales tuvieron como tema excluyente el tema de informes, el tema principal y casi el único tema, casi no diría, el único tema que evalúan en el segundo parcial. No es difícil en cuanto a determinar qué tipo de opinión tiene que emitir el auditor. Es bastante sencillo saber cuándo una opinión es limpia, modificada, adversa, una abstención. ¿Cuál es el tema? Que la opinión del auditor, como toda opinión, tiene cierto grado de subjetividad, tiene cierto grado de apreciación profesional que puede hacer el auditor al momento de emitir el informe. Entonces, muchas veces vamos a encontrar con casos donde Esquivel opina de una manera, Mediojas opina de otra. De hecho, muchas veces hasta se pusieron a discutir en clases por este tipo de cuestiones. Hay cosas en las que no piensan iguales, ¿sí? Tienen criterios distintos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Esquivel tenga la razón o Mediojas tenga la razón? No, ambos tienen la razón. Nada más que ambos tienen criterios distintos. Y siempre que ustedes puedan justificar por qué opinan como opinan, la solución va a estar igualmente bien, ¿sí? Esto es lo que tiene esta segunda parte. Hay que pensarlo más. Las soluciones no llevan más que 4 o 5 renglones más 2 o 3 ajustes. Son cortitas las soluciones de los casos. El tema es que hay que pensarlo un poco mejor. ¿Por qué? Porque casi todos los casos van a estar vinculados con problemas de medición o de exposición. Y para eso tenemos que conocer cuáles son las normas de medición y de exposición que están en su gran mayoría en las distintas DRT. Entonces, si desconocemos, por ejemplo, cuál es el criterio general para medir a los bienes de cambio, y nos va a costar un poquito más, ¿sí? Vamos a tener también asientos de ajuste, que siempre va a terminar siendo un problema por la deficiencia de contabilidad básica. Hay que trabajarlo un poquito más en la parte de la interpretación. Yo cuando explico la parte de dictámenes, insisto mucho. Muchas veces un solo caso de dictamen quizás me lleva media hora explicarlo. Acabo de decir que son casos cortitos de resolver. Me lleva media hora que explicarles. ¿Por qué? Porque yo trato de darles todas las alternativas posibles. A mí me interesa mucho más que ustedes sepan argumentar, es decir, fundamentar la opinión, antes que aprenderse de una solución cortita que diga limpia o que diga modificada. ¿Por qué? Porque los casos de dictámenes pueden ser de cualquier tipo. Entonces, a mí lo que más me interesa que ustedes aprendan en esta segunda parte, sobre todo en la parte de dictámenes, es que aprendan a fundamentar. ¿Sí? De hecho, contándoles una anécdota, me ha tocado, por ejemplo, creo que era no recuerdo si era el 2018 o el 2019, yo tenía un par de alumnos, habían salido bien en la teoría y mal en la práctica. ¿Qué pasó? Ellos se fueron y se quejaron con Esquivel de la práctica. Fueron y le preguntaron al profesor por qué estaba mal su examen. Le mostraron el examen. ¿Cuál fue la gran ventaja que tuvieron estos chicos?
cuando le fueron a discutir a Esquivel, tenían los argumentos para discutirle. Y Esquivel terminó cambiándoles la nota, terminó aprobándoles el examen, porque por los fundamentos que los chicos supieron dar al momento de ir a defender su nota. ¿Sí? Obviamente, si se van a quejar con medio hojas, no sé si le va a dar tanta pelota, pero Esquivel sí. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a empezar por lo que sería el primer tema, son deudas comerciales. Les va a sonar bastante familiar todo esto, porque cuando la primera parte de la materia vimos todo lo vinculado con compras, estaba vinculado con deudas comerciales. ¿Sí? Entonces, no es un tema al cual nos vamos a abocar mucho, ni que por ahí le vamos a dedicar mucho tiempo, porque ya lo vimos cuando vimos la primera parte. Siempre que resolvimos bienes de cambio, hablamos de compras. De hecho, nos cansamos de explicar cómo se registran las compras en un método, cómo se registran las compras en otro método. O sea, siempre que explicábamos eso, de manera indirecta estábamos explicando todo lo que tiene que ver con deudas comerciales. Básicamente, proveedores. Entonces, ¿qué es un práctico de la IA? Que dice, pasivos, circularización a proveedores, antecedentes de la empresa auditada. La empresa se dedica a la comercialización de cosméticos. Las compras se realizan exclusivamente en cuenta corriente, abonándose en general a los 60 días de la fecha de la factura. La empresa opera con 180 proveedores, de los cuales aproximadamente 100 registran movimientos frecuentemente. La empresa mantiene un fichero, mayor auxiliar, de inventarios llevados exclusivamente en unidades. Por lo tanto, el costo se determina al fin del ejercicio por diferencia de inventario. La sociedad no utiliza partes de recepción. El jefe de depósito controla la mercadería recibida con el remito del proveedor, indicando en él mismo la conformidad de la recepción y la fecha. Los remitos son enviados diariamente a contaduría, donde se archivan a la espera de la factura. ¿Sí? Es decir, que las operaciones se registran en el momento en que reciben la factura. Una vez recibida esta, se procede a la registración de la compra en el subdiario respectivo. Y obviamente vamos a tener diferencias en la fecha de imputación, porque nosotros sabemos que las compras van a tener fecha de ¿qué? La fecha va a ser la de la tradición de la cosa. Si no hay condición de origen o destino, siempre la compra va a tener fecha de entrega, de cuando se entrega la mercadería. Entonces, si la empresa decide registrar la operación cuando recibe la factura, lo más probable es que tengamos diferencias en la fecha de imputación de las operaciones. La sociedad tomó inventario físico el 31/12 del X1, día de cierre del ejercicio, que fue presenciado por el auditor. Este recuento comprendió la totalidad de las mercaderías que se encontraban en el depósito de la empresa a primera hora del dicho día. La mercadería ingresada durante el 31/12 del X1 se mantuvo separada y no se incluyó en el listado a ser computado como activo a esa fecha. Esa mercadería es la siguiente. Vamos de vuelta con el punto 4, que es importante. El inventario se hizo el último día, el día de cierre del ejercicio, el 31/12 del X1. Se contó toda la mercadería, salvo la que ingresó ese mismo día. ¿Sí? Dice que se mantuvo separada y no se incluyó en el listado a ser computado como activo a esa fecha. ¿Qué quiere decir? Que no se incluyó en la existencia final. ¿Ah? Bueno, fueron compras hechas al proveedor C y al proveedor B. Tenemos el número de factura y el importe. Trabajo efectuado por el auditor. Circularización. Obtuvo un listado de los proveedores al 31/12 del X1, más actualizado que se encontraba disponible a la fecha en que se ejecutaron los procedimientos de circularización. Se seleccionó los 10 proveedores con mayor saldo, a los que se circularizó en forma ciega al 31/12 del X1. La circularización arrojó los siguientes resultados. Tenemos 1, 2, 4, 5, 7, 8 y 9 con números de circular. A los proveedores a los que se les circularizó, el saldo a la fecha de cierre según la empresa, el saldo que consta en los registros del proveedor al contestar a la circularización. ¿Sí? Respecto a la circular 4, tenemos una referencia
numerito 1, que dice, aclara que la compañía posee mercadería de su propiedad enviada en consignación por 185.000 pesos. De las circulares es 6 y 10 no se recibió respuesta. El auditor solicitó a la compañía que aclarara las diferencias en las circulares y que le entregara, conjuntamente con las conciliaciones, la documentación de respaldo de cada una de las partidas que la integran. El siguiente es un resumen del trabajo preparado por la empresa, que tenemos por las respuestas que fue recibiendo de las distintas circulares. ¿Sí? Entonces vamos a ir comparando saldo según empresa, saldo según proveedor, la diferencia que exista, y vamos a ver si esa diferencia, si es que existe, se debe a errores de la empresa o un distinto criterio de imputación por parte del proveedor. ¿Sí? Generalmente, la mayoría de las veces van a ser errores de la empresa, pero también puede pasar de que la empresa haya hecho bien las registraciones y las imputaciones y nada más que el proveedor lo registró de manera extemporánea. Bien. Entonces, de esa manera vamos a proceder. Vamos a ir viendo los distintos saldos que tenemos y vamos a ir viendo qué se debe ajustar. Bien. Tenemos la circular 1. Según la compañía, la empresa, el proveedor, se le debe a ese proveedor 23.000 pesos. El proveedor contesta y dice que no. En realidad se le debe 80.000 pesos. ¿Ah? Vamos a ponerla acá. Acá. Circular 1. Según empresa. Según empresa, perdón, 23.000. $43.000. Según proveedor, 80.000. ¿Sí? Tenemos una diferencia entonces de 27.000 pesos. Ah, bien, vamos a ver qué contestan a la circular 1. La diferencia de 37.000 pesos corresponde a la factura 328 del día 26 del 12 del X1. La mercadería respectiva fue recibida en la empresa el 27 del 12 del X1, pero fue devuelta al proveedor el 4 del 1 del X2 por no ajustarse a las especificaciones de la orden de compra. ¿Sí? Entonces, acá vale recordar algo que dijimos cuando veíamos la primera parte de la materia. Explicamos la parte de las devoluciones. Cuando estamos hablando de ventas, cuando estamos hablando de deudores por ventas, todas las devoluciones, aunque tengan lugar después de la fecha de cierre, deben registrarse. Es decir, debe revertirse la venta y debe incorporarse esa mercadería a la existencia final en el caso de que no haya sido contada. ¿Sí? Bien, con las compras no pasa esto. Con las compras es distinto. ¿Qué pasa con las compras? Todas las devoluciones que la empresa haga se van a registrar, se van a imputar en el momento en que efectivamente se realicen. ¿Se entiende? No es como la parte de créditos por ventas. Si la devolución tenía lugar después del cierre, ajustábamos. No, acá no. Acá la devolución, la empresa le haga al proveedor, ¿sí? Va a tener fecha que efectivamente se realice esa devolución. Entonces, ¿quién tiene la razón acá? El proveedor. ¿Sí? Porque es lógico que el proveedor va a tener en sus registros, esta empresa le debe 80.000. ¿Por qué? Porque la empresa, en su pasivo, como tenía pensado devolver
esta mercadería, ¿qué hizo? Ni siquiera registró la compra. ¿Entiende? Entonces, para ajustar los saldos, al cierre, la empresa tiene que reconocer que todavía tiene 27.000 pesos de pasivo. ¿Sí? Al cierre, la empresa todavía le debe al proveedor A 80.000 pesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía no le devolvió la mercadería de la factura 328. ¿Ah? Bien. Entonces, ¿qué hay que hacer para registrar ese pasivo? Registrar la compra. Ahora, de vuelta, hay que pensarlo como veníamos pensándolo cuando vimos la primera parte de bienes de cambio. Hay que registrar una compra. Sabemos que va a ser ¿cómo? Sabemos que va a ser IVA, crédito fiscal, a proveedores. ¿Sí? La duda siempre va a estar acá. Tenemos que registrar con la cuenta mercadería o con la cuenta CMB. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta? Con CMB. ¿Por qué con CMB? Porque esta mercadería, de la factura 328, está incluida en la existencia final, ya está contada. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que está contada? Porque acá dice bien claro, esa mercadería fue recibida el día 27, fue devuelta el día 4. ¿Cuándo se hizo el inventario? El 31, acá en el medio, digamos. ¿Sí? Por lo tanto, cuando se hizo el inventario, esta mercadería que llegó 4 días antes fue contada, fue incluida en el inventario. Y tiene que estar incluida porque todavía no fue devuelta. ¿Sí? Todavía debe formar parte de la existencia final. Entonces está bien que haya sido contada. Lo que está mal es la compra. ¿Sí? Como trabajamos con diferencia de inventario, la cuenta compras después del asiento de cierre desaparece, tenemos que usar la cuenta CMB. La diferencia en la cuenta proveedores es de 37.000 pesos. ¿Sí? ¿Ah? Esto es factura número, acá dice 28, es una compra hasta tanto la mercadería sea devuelta. Devuelta. Acá, inventario OK. Inventario OK quiere decir que la mercadería está bien contada. Por eso usamos CMB y no mercadería. ¿Ah? Bien. Seguimos. Circular 2. Tenemos 92 y 190. Vamos a poner acá. Circular 2. Según empresa. El saldo es 92.000. Según el proveedor, 192.000. 192.000. Bien. Tenemos una diferencia de 100.000. ¿Sí? Dice la circular 2. Dice lo siguiente. La diferencia de 98.000 pesos, encima, ¿por qué dice 98.000? ¿No son 100.000? Ah, no, acá es 190, perdón.
190. Sí. La diferencia de 98.000 se debe a lo siguiente. Tiene dos razones. 18.000 por un lado y 80.000 por otro. ¿Sí? Entonces, de esta diferencia vamos a tener 80.000, que dice el punto B. El punto A dice que la otra diferencia de 18.000 está en el punto A. Vamos a ver entonces si corresponde o no ajustar. Dice 18.000, un pago efectuado con cheque número 003 contra el Banco Nación, que fue emitido y contabilizado por la empresa 27 del 12 del X1, evitado por el banco el día 3 del 1 del X2. Esta diferencia de 18.000, ¿es un error de la empresa o es un error del proveedor? A mi gusto, faltaría que aclare algo el planteo. Fíjense lo siguiente. Esa diferencia de 18.000 dice que se debe a un pago efectuado con cheque contra el Banco Nación. Aparentemente, al decirme pago efectuado, podemos presumir de que se trata de un cheque emitido y entregado. Entonces, la empresa canceló ese pasivo de 18.000. Sí lo canceló. El proveedor, cuando contestó la circular, seguramente no imputó ese pago. ¿Por qué? Porque según el extracto, cobró recién el 3 del mes siguiente. ¿Entiende? Entonces el proveedor, cuando contesta la circular, todavía tenía dentro de sus registros ese pasivo de 18.000, porque todavía no había cobrado ese cheque. Lo tenía, no había ido a cobrar. ¿Sí? Entonces, este 18.000 no es un ajuste que haya que hacer, es decir, no es un error de la empresa. 80.000 es la otra diferencia. Se debe a la factura número 80.905 del 30 del 12 del X1. Dicha factura fue contabilizada el 2 del 1 del X2. Hay que pensar un poco, ¿no? Porque 80.000 pesos es una factura. La factura tiene fecha 30 del 12 del X1. Algo raro pasó acá. ¿Por qué? Porque dice que la empresa registra las operaciones con la factura. Tenía la factura y no registró, aparentemente, la compra. Dice que la registró recién el día 2 del 1. Nos falta saber para determinar si ese pasivo existe al cierre o no. Para que el pasivo exista al cierre, esta factura 80.905 debe ser una compra al cierre. Para que sea una compra al cierre, la mercadería correspondiente a la factura 80.905 debe haber llegado antes del cierre. ¿Sí? Bien. Pues llegó esta mercadería antes del cierre, es decir, es una compra, por lo tanto un pasivo al cierre. Sí. Fijémonos acá arriba. Está haciendo referencia a esta factura. La factura 80.905. ¿Justamente de qué proveedor? El proveedor B. Dice con respecto a esta factura, el punto 4, la fecha en que tomó inventario la empresa, dice la mercadería ingresada durante el 31 del 12, es decir, que esta mercadería ingresó el 31 del 12, por lo tanto es una compra del periodo y por lo tanto existe ese pasivo al cierre. ¿Sí? Entonces, hay que registrar la compra. Ese pasivo de 80.000 existe al cierre, porque la mercadería de esa operación llegó
¿Cuándo? El 31. Una compra va a ser compra a partir del momento en que se entrega la mercadería. Y esa mercadería fue entregada el 31/12. Hay que registrar la compra. Ahora, esta es la primera conclusión a la que llegamos. Va a ser el asiento. Falta determinar qué cuenta vamos a usar, mercadería o CMB. En este caso, lo que acabamos de decir recién, la compra no fue registrada. Ese es un primer dato que tenemos. Ahora, la mercadería correspondiente a esta compra, ¿fue contada o no? Acá dice que no. Acá dice que no. Por lo tanto, hay que contarla. Hay que incluirla en la existencia final. ¿Cómo se incluye mercadería en la existencia final? Limitando la cuenta mercaderías. Por lo tanto, nuestra compra la vamos a registrar con mercadería. Mercadería. Y van a proveedores. 80.000. Esto dividido 1. Menos esto. Esto se debe a la factura número 80.905. Compra del día 31/12 del X1. Mercadería no contada. ¿Sí? Bien. Seguimos. Vamos con la circular 4. Proveedor E, 60.000 es el pasivo que tiene la empresa ese proveedor. Tiene la llamada 1. Dice la llamada 1. Aclara, la compañía posee mercadería de su propiedad, enviada en consignación por 185.000 pesos. Es decir, el proveedor contesta diciendo que nuestra empresa tiene en su poder mercadería por 185.000 pesos. ¿Ah? Vamos a ver qué dice la circular 4 acá. Al 31/12 del X1, la sociedad había vendido parte de la mercadería recibida en consignación. Por la venta se efectuó el siguiente asiento. Deudores, 60.000. Proveedores, 60.000. Y surge este saldo de 60.000 acá. ¿Ah? Me imagino tus ojos mirando este asiento. ¿Sí? El asiento no tiene nada que ver. Mal el asiento. Sobre todo por esta parte que dice acá. El costo de ventas de esta transacción es de 48.000 pesos. ¿Sí? ¿Les dice algo esto? A ver, vamos a pasar un poco lo que es mercadería recibida en consignación. Nosotros quizás estamos acostumbrados, por lo visto en la primera parte, en las mercaderías entregadas en consignación. La operación es inversa. La empresa es la que tiene mercadería en consignación. Y cuando vimos esta parte, habíamos dicho, la mercadería entregada en consignación sí forma parte de la existencia final. La mercadería recibida en consignación, no forma parte de la existencia final. Bien, eso habíamos dicho cuando vimos la parte de bienes de cambio. Entonces, cuando la empresa auditada vende mercadería en consignación,
un pasivo con el proveedor que entregó esa mercadería. ¿Sí? ¿Cuál es el pasivo que tiene la empresa con el proveedor? ¿60.000 o 48.000? 48.000 le debe la empresa al proveedor, no 60.000. De hecho, fíjense que el proveedor ni siquiera contesta diciendo cuál es el saldo. El proveedor no dice, mira, ustedes me deben tanto. ¿Por qué? Porque el proveedor todavía desconoce que la empresa ha vendido esa mercadería que tenía en consignación. Por lo tanto, no reconoce ningún pasivo todavía. ¿Entiende? La empresa sí, porque cuando registró la operación la registró de esta manera. Mal. ¿Está? Entonces, vamos a hacer como primer asiento de ajuste. Vamos a revertir este asiento que está mal. El asiento está mal. ¿Sí? Vamos a tener un asiento que diga proveedores a deudores por 60. ¿Sí? Esto es para revertir el asiento de la empresa. Bien, ahora vamos a registrar la operación como corresponde. ¿Cómo vamos a registrar? El cliente a quien le vendimos la mercadería. ¿Qué significa para la empresa? Un crédito. ¿Sí? Entonces, deudores por ventas. ¿Cuánto? Fíjense que acá dice, por la venta efectuó el siguiente asiento. Es decir, que vendió esa mercadería. Como costo tenía 48, la vendió en 60. ¿Sí? Entonces, la venta fue por 60. ¿Sí? ¿Cuánto se le debe al proveedor esa operación? El valor de la mercadería, 48. ¿Sí? ¿Esto qué es? Un resultado positivo. ¿Ah? Resultado por venta de mercadería en consignación. 2. ¿Sí? ¿Listo? Para reflejar el crédito, la venta y el pasivo por la mercadería en consignación. Ahora, hay un detalle que fácilmente puede pasar por alto acá. ¿Qué detalle? Fíjense que esta operación de ventas tuvo lugar el 31 del 12. ¿Sí? Quiere decir que esta mercadería salió de la empresa el día 31 del 12 por 48.000 pesos. ¿Ah? Ahora, la empresa tenía dentro de su existencia final mercadería que no le pertenecía, sino que era mercadería recibida en consignación. ¿Cuánto? Acá dice
185.000 pesos. ¿Sí? Dice acá arriba. La sociedad tomó un inventario físico el 31/12 del X1, día de cierre del ejercicio, fue presenciado por el auditor. Este recuento comprendió la totalidad de las mercaderías que se encontraban en el depósito de la empresa, incluyendo estos 185.000 pesos que no debía contar, porque no era mercadería de la empresa, sino que era mercadería en consignación. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, cuando contó esa mercadería en consignación, ¿contó 185.000 pesos? No, contó 185.000 pesos menos los 48. Y esta mercadería salió antes del cierre. Entonces, cuando la empresa hace su inventario, cuenta la mercadería que tenía en consignación, pero no toda. ¿Por qué? Porque una parte de esta mercadería en consignación ya la había vendido. ¿Entiendes? Por lo tanto, tenemos que sacar esa mercadería que recibimos en consignación, porque por lo que se desprende del planteo, esa mercadería también fue incluida en la existencia final. Sabemos que no corresponde. Entonces va a ser, se me veía mercadería. ¿Sí? Perdón. Se me ve a mercadería. ¿Cuánto? Vamos a poner acá. Mercadería recibida en consignación. $185.000. Mercadería en consignación vendida, 48.000. Entonces, cuando la empresa hizo su inventario el día 31 del 12, contó mercadería en consignación, pero ¿por cuánto? 137. Porque de los 185, 48.000 pesos de esa mercadería ya había salido esta venta. ¿Está? Bien. Esto es para excluir la mercadería recibida en consignación y la existencia final. Bien. Seguimos. Esto era la circular 4. Vamos con la circular 5. No hay diferencias, fíjense. Proveedor G, 210 y 210. Así que no debe haber circular 5. ¿No? Evidentemente no hay. Circular 7, proveedor K. La empresa no tiene ningún pasivo con el proveedor K. Sin embargo, el proveedor K informa que se le debe 300.000. Vamos a ver qué dice. Circular 7. La diferencia de 300.000 pesos corresponde a la factura número 12.296 del 31/12 del X1, que fue recibida y contabilizada por la empresa el día 5/1 del X2. El concepto de la factura es el siguiente. Servicios de publicidad prestados en el segundo semestre del X1, 120.000. Materiales adquiridos para la campaña de promoción a iniciarse el 31/1 del X2, 180.000. Entre los dos suman 300.000. ¿Sí? Y había que explicar algo que está un poco soslayado cuando vimos la primera parte. Siempre dijimos que una compra va a tener la fecha en que la mercadería es recibida. Y acá no estamos hablando de, sobre todo en el primer concepto, no estamos hablando de una compra de mercadería, estamos hablando de un servicio.
¿sí? Servicios de publicidad que se le prestó a la empresa durante el segundo semestre del año X1. ¿Cuándo un servicio va a representar un pasivo para la empresa? Se supone que luego de la efectiva prestación del mismo. Y acá dice que los servicios fueron prestados durante el segundo cuatrimestre del X1. Por lo tanto, es un pasivo al cierre. ¿Sí? Gastos de publicidad. ¿Está? Entonces, vamos a tener gastos de publicidad. Publicidad, 120.000. El otro concepto dice materiales adquiridos para la campaña de promoción a iniciarse el 31 de enero del X2. A ver, la campaña de promoción va a tener lugar en el ejercicio siguiente. Además que la empresa, antes del cierre del ejercicio, ya compró esos materiales para la promoción. Es decir, que ya los tiene. ¿Sí? Entonces, esto podemos poner acá materiales de promoción. ¿Dónde entraría? Dentro de gastos de comercialización. Igual que el de arriba. Ambos son gastos de comercialización. Lo que no podemos poner gastos de comercialización porque tenemos que poner cuentas o partidas. ¿Sí? Acá, a ver, yo sigo sin entender un poco el criterio de la cátedra, ¿no? Pero ellos, les voy a poner la cuenta que usan ellos. A provisión de facturas a recibir. 300. Y bueno, este da 180. ¿Sí? ¿Cuál es la excusa de por qué usan provisión? Porque yo, a ver, acá qué podríamos poner, que para mí igual estaría bien. A, gastos de publicidad a pagar, y A, gastos de promoción a pagar. ¿Sí? Si quieren poner acá gastos de promoción. ¿Sí? Gastos de publicidad, gastos de promoción, a gasto de publicidad a pagar, a gasto de promoción a pagar. ¿Sí? Para mí estaría bien. Ahora, ¿cuál es el argumento? La empresa recibió la factura después del cierre. ¿Sí? Entonces, como al cierre todavía no tenía la factura, por lo tanto, tampoco tenía el monto por esos servicios y esos materiales, entonces registra el pasivo con una cuenta que en este caso sería técnicamente de contingencia, es decir, esto sería un pasivo contingente hasta el momento que recibamos la factura. ¿Por qué? Porque los profesores asumen que mientras no recibimos las facturas por estos conceptos, no sabemos con exactitud cuál es el pasivo. ¿Sí? Sabemos que tenemos un pasivo, pero no sabemos de cuánto. Entonces, ¿qué hacemos? Una provisión, por lo que estimamos que nos va a costar los gastos de publicidad y los materiales de promoción. Un criterio no me parece muy razonable, porque de ser así tendríamos que aplicar el mismo criterio para todas las compras. Nos cansamos de ver casos donde la empresa recibe la factura en un momento posterior, ¿sí? Y no usa esa provisión, registra el pasivo. Entonces no sé por qué en este caso lo hace de esta manera, pero ese es el argumento de ellos, digamos. ¿Ah? Bueno, esto serían gastos y materiales de publicidad de promoción. Bien. Seguimos. La circular 8. Circular 8, proveedor N. 200.000
260.000. Hay 60.000 de diferencia. ¿Qué pasó? Dice, circular 8. El siguiente es el análisis de la cuenta de acuerdo a los registros de la compañía y del proveedor. Factura 80.217 y factura 80.368. Según la empresa, según el proveedor. La empresa tiene un pasivo registrado en su contabilidad de 200.000 por esas dos facturas. El proveedor por 260.000. Ahí surge la diferencia de 60.000. Dice, las diferencias se deben a que la compañía ha contabilizado la deuda con un proveedor de acuerdo a los precios establecidos en las órdenes de compra. El proveedor, por el contrario, ha facturado la mercadería de acuerdo a los precios vigentes en el momento de la entrega. Con fecha 15 del 1 del X2, se llegó a un acuerdo con el proveedor en el que éste aceptó respetar los precios de la orden de compra, la factura 80.217. La compañía, por su parte, aceptó los precios incluidos en la factura 80.368. La mercadería incluida en ambas facturas se encontraba en existencia el 31/12 del X1, es decir, que estaban contadas, y fue evaluada al costo que surgía de las facturas del proveedor. Fíjense que si uno lo lee de manera rápida, después de leer cómo arreglaron la diferencia entre la empresa y el proveedor, ¿qué diría? Bueno, a ver, si el proveedor decidió respetar los precios de la orden de compra para esta factura, la única que hay que ajustar es esta. ¿Sí? No, hay que ajustar las dos. ¿Por qué hay que ajustar las dos? Porque en una, a ver, la factura 80.368, de acuerdo con el proveedor, ¿cuál fue? Que se va a respetar el precio de la factura, es decir, 90.000. ¿Sí? Hay que incrementar el pasivo en 20. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Por qué hay que ajustar esta? ¿Por qué habría que ajustar esta? En esa, el pasivo está bien, porque el proveedor acordó con la empresa respetar este valor de la orden de compra. ¿Por qué, sin embargo, hay que ajustar también la factura 80.217? Porque la mercadería, cuando se contó al cierre, se contó respetando los valores que se incluían en la factura del proveedor. Quiere decir que cuando la empresa contó la mercadería de esta factura, la evaluó a 170.000 y no a 130.000. Conclusión. En esta factura, donde vamos a respetar el valor del proveedor, hay que corregir el pasivo. ¿Sí? Y en esta factura, que se respetó el valor de la compañía, hay que corregir la evaluación de la mercadería. ¿Se entiende? Entonces, vamos a tener dos asientos. Para registrar el pasivo, la mercadería ya estaba contada, CMB, IVA, a proveedores, por la diferencia de 20. ¿Sí? Estamos hablando de esta diferencia, de la factura 80.368. ¿Sí? ¿Por qué? Hay que incrementar el pasivo porque la empresa había registrado la operación por 70. En un acuerdo con el proveedor, se acordó de que el verdadero valor de la compra va a ser 90.
Por lo tanto, hay que incrementar el valor pasivo en 20. ¿No? Esto es entonces la factura. Número 30.368. Se acordó respetar los valores del proveedor. ¿Sí? Ahora, con respecto a esta, el pasivo está bien. Llegó al acuerdo con el proveedor, pero dijo, está bien. Estamos en 130, perfecto. Cuando la empresa hizo su inventario al cierre, con toda esa mercadería, usando la factura del proveedor. ¿Y la factura del proveedor qué decía? 170.000. ¿Entiende? Entonces, hay que reducir el valor de la mercadería en 40. CMB a mercadería 40. Porque al contar la mercadería de la factura número 80.217, se tomó el precio según puedo. Bien. Seguimos, nos queda una sola. A ver. Proveedor. ¿Sí? Circular 9. Fíjense qué raro esta situación, porque generalmente cuando estamos circularizando a proveedores, lo normal es que el saldo según proveedor sea mayor. ¿Sí? Fíjense en todos los casos. 80-43, 190-92, 300.000 y 0, 60 y 200. Acá se da la situación inversa. Acá la empresa tiene un saldo de 48.000 pesos con el proveedor S. Y el proveedor informa que no, informa menos, 25.000. Para la argentinidad con la que estamos trabajando, o con la que estamos acostumbrados a trabajar, sabemos que el proveedor jamás va a decir menos, ¿no? Bueno, a ver qué pasó acá. Dice, la diferencia de 23.000 pesos corresponde a la factura número 283 del 5 del 1 del X2, correspondiente a los servicios de limpieza prestados el último mes del ejercicio. ¿Qué pasó? La empresa tiene un pasivo distinto. La empresa ya registró como pasivo a pesar de no haber tenido la factura. Y es algo muy parecido a lo que pasó con estos servicios. Y acá también estamos hablando de servicios. Acá utilizamos la cuenta provisión de facturas a recibir, lo que les dije, porque la factura la recibimos en fecha posterior. Estamos hablando de un servicio. ¿Sí? Entonces, acá lo único que corresponde hacer es una reclasificación de pasivos. Cancelar ese pasivo de 23.000 pesos, reemplazarlos por un pasivo contingente, que va a ser provisión de facturas a recibir. Hasta el día 5 del 1 cuando se reciba la factura. Entonces acá corresponde hacer un asiento de, vamos a hacerlo acá, proveedores, es decir, vamos a sacar esos 23.000 de la lista de proveedores y lo mandamos a un pasivo contingente porque todavía no recibimos la factura y estamos hablando de un servicio, ¿sí? Entonces a provisión de facturas a recibir. 23.000 pesos. Esto, fíjense que es una reclasificación simplemente. Lo único que hicimos fue reemplazar un pasivo cierto por un pasivo contingente. Razón, que la factura la recibimos después.
Es decir, al cierre, la empresa no tenía la certeza de cuánto ascendía, el valor del pasivo por los gastos de limpieza. Gastos de limpieza. Recuerden, todos estos valores que están acá forman parte del saldo proveedores. ¿Sí? Hicimos acá, lo sacamos del saldo de proveedores y lo mandamos a la cuenta provisión de facturas a recibir. Es otro pasivo, nada más que contingente a la espera de la recepción de la factura. Bien. Dice, examen de las operaciones posteriores al cierre. Revisó la totalidad de los pagos asentados en el registro de egresos desde el 1 de enero del X2 hasta el 16 de enero del X2, sin encontrar pasivos omitidos. Recuerden que la circularización a proveedores es el procedimiento principal para validar los pasivos. Pero, al igual que los créditos, tiene su procedimiento alternativo, que es que la revisión de pagos posteriores, es decir, el auditor, después del cierre, va a ir chequeando todos aquellos pagos que haga la empresa. Si producto de la circularización no tuvo evidencia de un proveedor X, supónganse, pero después del cierre, el auditor nota que la empresa le paga a ese proveedor X determinada cantidad de dinero, quiere decir que ese pasivo al cierre existía. ¿Sí? La empresa no va a estar pagando algo a un proveedor si no tenía una obligación previa. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo acá. Que al aplicar el procedimiento alternativo, que no existía ningún pasivo de ese tipo. Es decir, un pasivo que haya sido omitido por la empresa. ¿Ah? Bien. Ahora, ustedes habrán visto, habrán notado, hay un asiento acá. Asiento más. ¿Por qué? Hay algo que registrar todavía. ¿Qué es lo que hay que registrar? Fíjense cuando empezamos a leer el planteo. Tenemos. Acá, a ver, yo le voy a dar las dos soluciones que a mi juicio son factibles. Porque el planteo no es tan claro. Dice, la sociedad tomó un inventario físico el día 31 del 12 del X1, día de cierre del ejercicio, fue presenciado por el auditor. Este recuento comprendió la totalidad de las mercaderías que se encontraban en el depósito de la empresa a primera hora de dicho día. La mercadería ingresada durante el 31-12 del X1 se mantuvo separada y no se incluyó en el listado a ser computado como activo a esa fecha. Cuando leímos esa parte, ¿qué dijimos? La mercadería correspondiente a estas facturas no habían sido contadas. Por eso, cuando vimos la circular 2 del proveedor B, ajustamos esta por 80.000. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sin embargo, esta nunca ajustamos. De hecho, en nuestra circularización ni siquiera aparece el proveedor C. Entonces acá hay dos posibilidades. La empresa no haya contado esta mercadería, eso es seguro. ¿Sí? Ahora, aparte de no contar la mercadería, ¿registró la compra? No. Habría que ver. Según dice el planteo, dice que la empresa registra las operaciones cuando recibe la factura. ¿Sí?
Así que, basándonos en eso, la empresa registra las operaciones de compras cuando recibe la factura, podemos presumir entonces que esta compra está registrada. ¿Sí? Perfecto. Lo que no está registrado, ¿qué es? El conteo de esta mercadería. Hay que contar esta mercadería. La mercadería no fue contada. Lo dice el planteo. ¿Sí? Entonces, tendríamos un asiento que diga mercadería a CMB. ¿Cuánto? Recuerden que el monto de 125.000 es el monto de la factura, es decir, que incluye el IVA. 125.000 dividido, ¿sí? A contar la mercadería la factura número 81.206. ¿Sí? Solución alternativa puede ser, y la que les dije, aparte de no haber contado la mercadería, tampoco hubiese registrado la compra. En ese caso, si lo entendemos así, el asiento sería mercaderías, ¿va? A proveedores. ¿Sí? Esta también sería la factura número 81.206. Si eventualmente no se hubiera registrado la si eventualmente, vamos a poner acá, tampoco se hubiera registrado la compra. ¿Ah? Entonces, lo que sí o sí tiene que pasar es que mercadería tiene que debitarse. Asumiendo que solamente se omitió su recuento o asumiendo que se omitió el recuento y la compra. ¿Sí? Pero la cuenta de mercaderías en el debe sí o sí tienen que estar. ¿Ah? Bien. Bueno, de esta manera sí termina el ejercicio. Creo que nos sobra un poquito de tiempo. Nos sobra un poquito de tiempo, pero que tampoco es suficiente para resolver otro ejercicio. Así que sería hasta acá nada más la clase. La clase que viene vamos a ver ejercicios. Podemos ver otro ejercicio de estos, de deudas comerciales. Y sí, vamos a empezar a ver también la parte de patrimonio neto. ¿Sí? Lo que me estoy percatando, que yo creo que los planteos todavía no les envié, ¿no? Porque yo les envié todos los planteos del primer parcial. Me parece que los planteos del segundo todavía no les envié. Así que, bueno, ahora mientras se carga la clase, mientras se sube la clase al Drive y después les comparto, voy a ir también mandándoles los planteos que vamos a ir viendo durante toda esta segunda parte. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran preguntar, que no hayan entendido. Somos re poquitos, ¿no?
Ahora le entiendo a los profes cuando van a las clases después del parcial que no va nadie, ¿no? Emma, vos igual nos mandás el Excel de esto, ¿no es cierto? Sí, yo les mando el Excel. Les mando el Excel Bueno. y después les comparto la clase. Y también, si quieren, les mando el Excel con la solución del examen, la que hice yo, Sí, por fin, por si fin. quieren tenerla. ¿No? Bien. Porque hoy Bueno, mi mano chicos. estaba lenta y no podía seguirte. Bueno, gracias. Bueno, bueno, chicos, nos vemos entonces el día jueves. ¿Bien? Pasen lindo, cuídense y cualquier cosa que quieran consultar, me mandan un mensajito, ¿sí?